Pues eso. Bueno, eso, como os comentaba, pues la primera parte va a ser esta, ¿no? Va a ser la parte de la conferencia, donde vamos a ir tocando algunos conceptos, ¿no? Sobre qué tiene que ver relacionados con la ciencia, la tecnología y la sociedad, ¿no? Con la asignatura. Y, y bueno, antes de comenzar, o ya bueno, para comenzar, quería comenzar con una cita de uno de los artículos que he utilizado entre los artículos y los libros que he utilizado para desarrollar el temario. Bueno, pues quería comenzar con una cita. Sí comentaros una cosa, igual a lo largo de la conferencia se van a ir introduciendo términos, conceptos o ideas que a lo mejor de todo no queda muy claro del todo, ¿no? Pero bueno, para no perder el hilo de la conferencia y para no alargar esta parte, ¿no? Para que luego trabajéis y no os dé tiempo a trabajar y a corregir, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, diré la conferencia del tirón, la charla de tirón y luego al final ya podemos tener ese momento de preguntas y respuestas para clarificar alguna cosita que no se haya entendido y tal. De todas maneras, mientras estéis trabajando en las actividades, igual estaré a la disposición para clarificar alguna cosa y luego a la hora de corregirlas, pues igual. O sea, la idea es ir trabajando con el material, ¿no? O sea, ir trabajando con el material varias veces y así, bueno, pues que se nos quede claro lo que estamos, los conceptos, los términos, las ideas que vamos a trabajar. Bueno, eso, quería empezar con una cita, la voy a leer literal, de Marcelino Ají Villaverde, que, bueno, que en uno de los artículos lo he utilizado, ¿no? para este temario, y dice así, ¿no? Por todo ello, quisiera terminar invitando a los universitarios a vivir la universidad a contracorriente de los tiempos, a descubrir el regocijo del saber, no solo de nuestras disciplinas y materias, sino de todas las que puedan iluminar su capacidad de discernimiento y hacer madurar sus valores morales, a descubrir que la educación no termina nunca porque la verdad es trascendente. Es esta perfección personal del hombre la que les hará verdaderamente libres, pues nadie puede ser más libre que el hombre bien educado. Bueno, quería comenzar con esta cita porque, bueno, pues creo que deja algunas cosas que ya comentamos ayer, pero que creo que sí que es importante recalcar y resaltar, ¿no? Como el tema de, bueno, lo primero que señala este hombre es la importancia del saber, ¿no? La importancia del saber, así como lo entiendo yo, ¿no? La importancia de expandir nuestras propias fronteras de conocimiento, ¿no? Y mantenernos en un constante, ¿no? Aprendizaje continuo, que lo llamamos en educación, pero bueno, en un constante aprendizaje y desarrollo personal, que bueno, que pues es una de las que es el puntal, ¿no? Pues de nuestra libertad, ¿no? De nuestra libertad como de nuestra vida, de libertad personal, ¿no? Y a la vez libertad personal y libertad social, ¿no? Porque a la medida que nosotros somos capaces de ir descubriendo cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, y descubriendo, pues eso, ¿no? ¿Qué hay detrás, ¿no? Determinadas ideas, determinadas palabras, discursos, etcétera, pues también seremos capaces de compartirlo con el resto y de ser colectivamente más libres, ¿no? De alguna manera. Y no estar, bueno, pues eso, pues anclados a lo que puedan decir otras personas, a determinadas ideologías, a determinados discursos, a determinadas dudas que tengamos y que no somos capaces de resolver, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí también se señala la idea esta de que el conocimiento, el saber, lo que conocemos, pues como os dije ayer, no se clausura y está en constante movimiento, ¿no? O sea, no vamos a terminar nunca de aprender las cosas, pues eso es importante, bueno, pues que sigamos, ¿no? En ese aprendizaje continuo. Entonces eso, bueno, introduciendo la asignatura, ¿de acuerdo? Una de las cosas que, bueno, ya dije algunas cosas ayer, pero bueno, por recalcarla, la asignatura la quiero enfocar desde una perspectiva, bueno, que yo he llamado filosófica. Bueno, al final la filosofía lo que me permite es, o sea, la filosofía es lo que estudia el mundo, ¿no? Lo que observa el mundo y lo que estudia el mundo en su totalidad. Y entonces, bueno, de una perspectiva filosófica puedo acercarme a la ciencia, a la tecnología y a la sociedad y entonces pues ver qué relaciones mantienen entre estos tres conceptos, ¿no? También otra de las perspectivas que he recogido, o que desde la que he intentado organizar la materia, es desde la perspectiva materialista.
bueno, igual a lo mejor esto es muy atrevido por mi parte, porque en realidad tampoco estoy muy adentrado dentro de lo que es la perspectiva materialista, del materialismo dialéctico, materialismo filosófico, pero bueno, he intentado ceñirme a este principio, ¿no? O a los principios que yo entiendo que son la base del materialismo, que bueno, al final el materialismo lo que nos dice, o sea, lo que pone el foco, ¿no?, en la importancia de lo que existe la materia, ¿no?, de la materia y sus transformaciones, ¿no?, de lo que nos ocurre y de lo que tenemos que explicar, ¿no? O sea, de alguna manera, o así lo entiendo yo, el materialismo como que se enfoca más en la realidad que nos acontece, ¿no?, que en la realidad que existe, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso tenemos que comprenderla. Igual, bueno, pues todos los errores que se puedan dar en estas lecciones, bueno, asumiendo estos errores que puedan aparecer, bueno, pues voy a intentar seguirme esta perspectiva y bueno, pues prefiero al final arriesgarme, ¿no?, equivocarme y que ustedes, ¿no?, o otras personas que puedan acceder a los vídeos o a estos textos, pues me ayuden a clarificar, ¿no?, a clarificar estos conceptos, ideas o a corregir la estructura de la asignatura o la perspectiva, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que quería como atreverme, ¿no?, a tocarla desde esta perspectiva, ¿no? Y como os dije ayer, pues he preparado esta asignatura con la idea de que alcancéis un conocimiento poderoso, un conocimiento de alto nivel intelectual, y entonces, bueno, no quería quedarme solamente en una serie de conceptos, ¿no?, que lo que puede ser ciencia técnica, o que vengan en algún manual, sino que he repasado algunos manuales sobre ciencia, tecnología y sociedad, sobre filosofía de la ciencia, sociología, filosofía de la sociología, sociología del conocimiento, o sea, le he dado vueltas a algunos materiales y entonces, bueno, pues he montado esta asignatura desde mi alcance y mis limitaciones, ¿no?, como todo. Entonces, bueno, yo creo que este conocimiento poderoso se alcanza así, ¿no? Como os dije ayer, ¿no?, dándonos pues un material extenso y más o menos profundo, luego trabajando sobre otros contenidos y bueno, y trabajando por ciertas preguntas sobre estos materiales. Luego, bueno, ¿no?, y eso, y sobre todo fomentando pues la reflexión entre vosotros, ¿no?, que es lo que hicimos un poquito ayer, ¿no?, también estás en la primera clase. Y luego también eso, con la idea de daros materiales para que no nos quedemos solo en esta asignatura, en estas clases que vamos a dar, sino que vosotros podéis seguir leyendo, investigando sobre otros temas, porque la idea también es eso, ¿no?, es que emprendéis vosotros, bueno, vuestras propias investigaciones sobre las cosas que os motivan, que os gustan, y luego también la idea, como he preparado esta asignatura, es, bueno, dándonos algunos, o sea, tocando diferentes temas, ¿no?, diferentes conceptos, ¿no?, para que tengáis, bueno, pues un amplio corolario, ¿no?, de términos, de conceptos, de ideas que os puedan incentivar y os puedan motivar a seguir, ¿no?, investigando. Entonces, bueno, seguro que hay muchas cosas que me he dejado fuera por cuestiones de espacio y tiempo y seguro, y también por falta de profundidad mía, ¿no?, en estos temas. Pero bueno, yo creo que estos apuntes que os he preparado, estas clases que vamos a dar, los podemos entender eso como unos apuntes, ¿no?, como un esquema o como una guía, ¿no?, para luego profundizar para profundizar más en esos conceptos, ¿no?, que vamos a tocar. Entonces, nada, bueno, para empezar hablando, ¿no?, de estos conceptos, estos términos, me pareció pertinente empezar por la pregunta de qué es la ciencia, pero bueno, al final empiezo con qué es la ciencia y luego me voy por otro lado. Bueno, si nos hacemos la pregunta de qué es la ciencia, ¿no?, que además es la primera palabra, ¿no?, que aparece en el título de la asignatura, bueno, pues para contestar esta pregunta podemos dirigirnos al resultado que se espera conseguir haciendo ciencia, o podemos preguntarnos para qué queremos la ciencia. Podríamos señalar que la ciencia persigue el conocimiento y la comprensión del mundo, que es algo que ya comentamos ayer. Hacemos ciencia para conocer y desvelar la realidad oculta ante nuestros ojos, o para conocer cómo funcionan las cosas. Pero, y otra pregunta, ¿para qué querría un ser vivo conocer el mundo que le rodea? Aquí entraría en juego otro concepto importante, como es el concepto del conocimiento, ¿no? O sea, ¿de qué es el conocimiento? Pero bueno, en la siguiente clase veremos un poco más en profundidad qué es esto del conocimiento, pero aquí vamos a dar una pincelada
que nos permita pues, continuar con la exposición. Digamos que el conocimiento es una propiedad de los seres vivos, ¿no? El ser vivo puede conoce la realidad, ¿no? Y como conoce la realidad, pues actúa en consecuencia, un principio está en consecuencia a lo que conoce. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Bueno, para esta pregunta, y para contestar esta pregunta, y yo creo que de una perspectiva materialista, recojo el aporte de Humberto Maturana y Varela, que señalan que un ser vivo es un ser... Ay, disculpad. Señalan que un ser vivo es un ser autopoyético. Esto es, un ser que la estructura que posee se refiere a sí misma. La unión de nuestro sistema circulatorio, excretor, respiratorio, digestivo, reproductor, endocrino, nuestro sistema nervioso y locomotor responde al ser que somos, a nosotros mismos, es decir, a nuestra supervivencia. ¿No? Porque la función del organismo que vive es esa supervivencia, eso sobrevivir. ¿De acuerdo? Entonces el conocimiento es una capacidad del ser vivo para sí mismo, es decir, para su supervivencia. O sea, el conocimiento le permite sobrevivir, ¿no? En el medio en el que se mueve. Las primeras manifestaciones de conocimiento se darían como reacción al medio, ¿no? Si esto quema, pues me aparto. Si esto moja, pues me tengo que cubrir, ¿no? Para que no me mojen. Claro, lo contrario a una reacción es una acción que debe ir precedida de una idea en forma de pregunta o afirmación condicionada. Si salto, ¿podré coger esta manzana? O si salto, ¿cogeré la manzana? El conocimiento que se devela era el que estaba a la mano, lo que se podía visualizar y tocar. Esta capacidad de elaborar planes tuvo que llegar a la capacidad de establecer conclusiones y almacenarlas en la memoria para que se diera un progreso de lo que se iba descubriendo, ¿no? Bueno, el desarrollo de este tipo de pensamiento pues al final da lugar a la posibilidad de utilizar herramientas para fines o, bueno, para una serie de fines que yo entiendo que una de las primeras finalidades, bueno, pues sería una de las primeras cosas para las que se utilizó ese tipo de pensamiento sería para, para intentar, para la supervivencia, ¿no? Para la alimentación, para defenderse de otros animales, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, claro, al principio, pues, por ejemplo, los primeros homínidos, ¿no? Pensemos en el ser humano, que es el sujeto, ¿no? Que entendemos que tiene un conocimiento y que, bueno, para decirlo así, no entrar, pero aunque esto es polémico, pero bueno, que tiene un conocimiento que se difiere o que es diferente del animal, aunque esto no tendría por qué ser así, ¿no? Porque teniendo en cuenta la teoría de la evolución de Darwin, el conocimiento, sería el mismo, ¿no? Pero que ha ido evolucionando, que se ha ido transformando, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero bueno, entonces, bueno, pero pensemos en este ser humano homínido, los primeros homínidos, ¿no? Que empezaron, bueno, ¿no? Pues a pensar sobre el mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería, pues eso, una reacción, ¿no? O sea, una reacción, ¿no? Ante un estímulo, pero que luego pues se iría transformando, ¿no? Este pensamiento. Entonces, bueno, pues aquí, a partir de aquí, surgiría la técnica, ¿no? O sea, la técnica tendría que ver más con esa reacción ante un estímulo externo y, como señala Farrington, en uno de los libros que os comenté también ayer, la técnica, esto lo señala Farrington, sería un logro previo al desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces la técnica se puede identificar con una finalidad práctica, que es lo que vimos ayer, si os acordáis. La tecnología, que también aparece en el título de la asignatura, bueno, pues sería el estudio de esta técnica, ¿no? Para ir clarificando algunos conceptos. Pero, bueno, aquí os ubico una polémica. Según unos apuntes que he encontrado de Joaquín Herrero Pintado, que también los tenéis en la bibliografía, bueno, pues entiende que no es necesario que se dé primero la técnica para que luego aparezca la ciencia o la filosofía, sino que el desarrollo de la ciencia, la técnica y la sociedad se encuentra, pues de alguna manera, interrelacionado, ¿no? Enmarañado en un proceso continuo, ya que no existe un método que nos permita distinguir pues a la ciencia de la técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí os dejo esta polémica, pero bueno, mi postura sí que es que de alguna manera
este pensamiento científico que lo podríamos llamar, que lo podríamos caracterizar, ¿no?, como un pensamiento donde se establece una hipótesis y se comprueba, sí que es diferente a la técnica, que a lo mejor la técnica, pues eso, sería más algo que surge, ¿no?, de esa reacción, ¿no?, ante un estímulo, ¿no? Una reacción primaria, ¿no? Viene alguien, me ataca, pues cojo un palo que entiendo que es duro y le pego, pero no porque quiera comprobar, sino porque tengo una necesidad de hacer esto, ¿no? Porque no tengo, tampoco pienso en otras posibilidades ni en otras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, una diferencia de la técnica con respecto a la ciencia es que la técnica no conlleva una explicación, ¿no?, sino la acción para obtener un beneficio, como he señalado antes. Aunque luego esto se pueda explicar, ¿no?, aunque podamos explicar esta acción para obtener un beneficio. Por ejemplo, ¿no?, el nacimiento de la técnica se daría cuando un ser humano, pues es lo que hemos comentado, ¿no?, hubiera cogido un palo para defenderse de un animal. Esta acción pues no conlleva ninguna hipótesis, sino una acción en base al conocimiento anterior del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano ya conoce el medio y actúa en relación a ese medio, pero sin plantear una hipótesis, ¿de acuerdo? Que sería como una de las características que podríamos llamar de la ciencia. Bueno, pues eso, ¿no? Otra diferencia que podríamos señalar entre la técnica y la ciencia es que la técnica responde a una necesidad práctica, no busca conocimiento en sí, sino esa finalidad práctica, ¿no? Y bueno, de alguna manera la ciencia sí que también surge con una necesidad, o sea, también puede surgir con una necesidad práctica, ¿no? O sea, o ese pensamiento científico puede surgir con una necesidad práctica, ¿no? Si utilizo este palo podré alcanzar las peras que están en el árbol, ¿no? Pero bueno, también sí que la ciencia la entendemos o la ubicamos, ¿no?, como hasta alcanzar el saber o alcanzar el conocimiento por el conocimiento, ¿no?, sin que deba tener, ¿no?, esa finalidad práctica. Bueno, entonces, de alguna manera hemos llegado a la técnica, ¿no? Ya surge la técnica y bueno, ¿cuándo podríamos decir que empezó a tener un gran desarrollo esta técnica? Bueno, pues aquí os señalo, ¿no?, que la técnica tuvo un gran desarrollo en Egipto. Para el año 3000 a.C. ya se había desarrollado la escritura y el papiro, ¿no?, la escritura en papiro, aunque luego también se conocía otra forma de escritura como en tablillas de arcilla, etc. Y para el 2500 a.C. ya se habían construido las pirámides. Por cierto, fijaos que uno de los primeros textos escritos que se conoce fue sobre la cosecha al lado del río Nilo. Fijaos que un invento como la escritura los llevó a guardar lo que conocían sobre aquello que les permitía sobrevivir, como era la agricultura. Fijaos, ¿no?, cuando podemos escribir, pues intentamos plasmar esto que nos hace falta para sobrevivir, ¿no?, para guardarlo, ¿no?, para otras generaciones, ¿no?, y no tener que volver a pensar sobre esto, ¿no? De todas maneras, bueno, como señalo aquí, el desarrollo técnico no se puede llamar ciencia, ya que no busca una explicación, ¿no?, de cómo funcionaban las cosas, sino un fin práctico, ¿no? Y bueno, aquí leo una cita de Farrington para que nos ayude un poco a dilucidar esto. El logro técnico en sí mismo no es una prueba de la capacidad de abstracción consciente, de la posibilidad de obtener leyes generales que rijan la variedad de los fenómenos y de utilizar estas concepciones generales para la organización del saber. En otras palabras, no tenemos pruebas procedentes de las varias técnicas que hemos mencionado de que los egipcios estuvieran intentando clasificar las diversas sustancias que conocían y describir sus propiedades o hacer lo mismo con plantas y animales. ¿Vale? Pues esa es la defensa que hace Farrington, ¿no?, de que primero viene la técnica y luego la ciencia, ¿no? Bueno, no obstante, sí que sabemos que los egipcios tuvieron un desarrollo científico en las matemáticas y la medicina, bueno, pues gracias a trozos de papiro que aún se conservan del 1600 aproximadamente, ¿no? Donde, bueno, pues observan conocimientos de aritmética para el levantamiento de las pirámides y un conocimiento sobre el cuerpo humano como un organismo cuyo órgano central es el corazón. O sea, ya habían avanzado en estas cositas, ya sabían, ¿no?, algunas cosas sobre medicina y matemáticas. Como señala Serres, las matemáticas tuvieron que surgir a la vez que la escritura. Esto es algo que lo comenta Serres, pero bueno, lo comentan los otros autores, que está claro que las matemáticas y la escritura, bueno, pues tuvieron que surgir a la vez.
Los babilonios, que estaban situados en Mesopotamia, lo que es ahora la zona de Irak, desarrollaron las matemáticas e intentaron resolver el teorema de Pitágoras, pues no se llamaba así, ¿no? Pero más tarde se llamaría así, ¿no? En los babilonios, egipcios, o como ocurre con los mayas y aztecas, se observa un estado de las matemáticas y de la técnica que avanza hacia la construcción de la ciencia, lo que no se puede llamar ciencia en sí, ¿no? Las matemáticas tampoco, aunque había unas matemáticas, pero no eran unas matemáticas más prácticas, no como una ciencia cerrada. Fueron los primeros griegos los que muestran un desarrollo científico. Como Tales, Anaximandro y Anaxímedes, filósofos de Mileto, intentan explicar la naturaleza a través de la observación sin recurrir a los textos sagrados. Heráclito de Efeso, por ejemplo, desarrolló ideas originales a partir de la reflexión y sobre las aportaciones de estos filósofos, ¿no? Son el grupo de los pitagóricos, a través del libro de los elementos de Euclides, los que desarrollan la geometría como una ciencia. Ya a partir de los pitagóricos, pues ya podemos empezar a hablar de esas matemáticas, bueno, de esta geometría como una ciencia, ¿no? El desarrollo de la geometría por los pitagóricos, bueno, pues tiene un sentido religioso, ya que para esta escuela de pensamiento, pues Dios era el geómetra de la realidad, ¿no? Se representa a Dios a veces como una figura, ¿no? Por encima del mundo y con un compás, ¿no? Como intentando, pues, ¿no? cuadrarlo todo, ¿no? Desde esa posición de geómetra del mundo, ¿no? Fijaos la importancia que tuvo la geometría, por ejemplo, para el filósofo Gustavo Bueno, es un invento muy importante, ya que esta es la ciencia que da origen a la filosofía, ¿no? En cambio, para Farrington, bueno, sí que se da una estrecha relación entre la Ilíada de Homero, ¿no? El libro de la Ilíada, y la filosofía, ¿no? Porque ya de alguna manera, a partir de esta obra, que no es filosofía, pero bueno, sí que se podría dar el germen de esa razón especulativa, de esa razón reflexiva, ¿no? que aparece en la filosofía. Bueno, esto guarda relación con si la filosofía es un saber de primero o segundo grado, que bueno, que también guarda relación un poco con el tema de la técnica y la ciencia, ¿no? Bueno, si es un saber de primer grado es porque tiene un objeto de estudio directo, ¿no? Como de la realidad que nos rodea, ¿no? Como por ejemplo la física estudia el movimiento de las partículas, o bueno, las matemáticas, ¿no? Estudia los números, ¿no? Y la relación entre los números y una serie de operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que dicen algunos filósofos es que la filosofía, para que se diera la filosofía, primero había que saber una ciencia, ¿no? La geometría, la ciencia que quieras, filosofía no, o sea, matemáticas, geometría, física, etc. Y luego ya, una vez que tengas esas ideas sobre la filosofía, sobre esa ciencia, pues puedes construir estas ideas sobre la filosofía. Fíjate que en la Academia de Platón, se dice que en el frontispicio, ¿no? de la Academia de Platón aparecía la frase: que no entre aquí quien no sepa geometría, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene también la importancia, ¿no? Que se le otorga a saber una ciencia, a desarrollar una ciencia antes que la filosofía, ¿no? Bueno, antes de pasar al siguiente epígrafe, donde vamos a tratar el tema de la filosofía, ¿no? De la filosofía, que aparece también como un saber sistemático, no sé, un saber que ya no se basa en una serie de sofismas aislados, ¿no? O de una serie de aportaciones aisladas y sobre diferentes temas, ¿no? Sino que ya a partir de la filosofía, a partir de ciertos filósofos, empieza a haber un sistema, ¿no? De este desarrollo del pensamiento, que también influye, pues, en el desarrollo de la técnica y de la ciencia, ¿no? Antes de pasar al siguiente epígrafe, quería comentar que, bueno, pues podemos distinguir diferentes formas del saber. Ya lo veremos, ¿no? Cuando hablemos de la ciencia y tal, pero la ciencia es una parte del saber, junto con la técnica, la ética, el saber mundano, la teología o el saber filosófico, ¿no? O sea, tenemos que tener claro que la ciencia o la técnica nos están dando el conocimiento sobre un ámbito del saber, pero no sobre todo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante por lo que veremos ahora sobre la modernidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, una de las primeras formas de alcanzar el conocimiento de manera sistemática fue la filosofía, ¿no? Podemos diferenciar la filosofía antes y después de Sócrates y Platón.
Sócrates utilizó el método dialéctico para conocer la verdad del mundo que nos rodea. Y este filósofo creía que la verdad se alcanzaba a través del uso de la racionalidad del ser humano. Fijaos, ya esta idea, ¿no?, de la racionalidad nos va a acompañar también a lo largo del progreso, ¿no? La verdad no se encontraba en las percepciones sensoriales a través de los sentidos, ni en la opinión de la mayoría, sino que se encontraba a través de un ejercicio de razonamiento. Ojo, la verdad no es lo que acordamos entre todos, la verdad no es lo que percibo, ¿no?, por mis sentidos, ¿no?, lo que veo o lo que toco, sino la verdad es lo que se alcanza a través de la reflexión y el razonamiento del sujeto. Bueno, Platón dedicó también parte de su obra, ¿no?, a pensar sobre el conocimiento. Una de las aportaciones a las que dedica más tiempo fue el desarrollo de una teoría de las ideas. Y bueno, Platón creía que existía una serie de esencias inmutables y trascendentes que no varían en el tiempo, son siempre igual, y que el ser humano debe alcanzarlas a través de la dialéctica, dentro del mundo terrenal, ¿no? O sea, a través de esa dialéctica, ¿no?, podemos alcanzar, o tenemos que intentar alcanzar esas ideas, ¿no? Pero bueno, en realidad estas ideas al final en realidad no se pueden alcanzar, ¿no? Es como algo que está en algún lugar, tampoco, o no está en ningún lugar, no sé, es algo etéreo, pero que lo podemos comprender que está allí, pero no podemos alcanzarlo, ¿no? De aquí viene la frase de amor platónico. El amor platónico es el amor a la sabiduría, pero ese amor inalcanzable, ¿no? Como cuando decimos, esto en verdad se utiliza mal, decimos, este es mi amor platónico, ¿no? Como un amor entre dos personas que no podemos alcanzar, pero ese no es amor platónico. El amor platónico es el amor a esa sabiduría que no se alcanza, ¿no? Lo que hemos comentado antes, ese saber que siempre se construye. Pero bueno, Platón lo decía como, Platón en verdad se imaginaba que el saber estaba en algún lugar, ¿no? No en la Tierra, ¿no?, por así decirlo, está en otro lugar. Bueno, de aquí también sale el mito de la caverna, que igual lo hemos escuchado alguna vez. El mito de la caverna quiere decir eso. El mito de la caverna lo que dice es que lo que nos dice es que estamos anclados, ¿no?, en una gruta donde solo vemos sombras, y vemos la apariencia, ¿no?, de esas cosas, pero hasta que no somos capaces de quitarnos las cadenas y salir afuera de la caverna y llegar al sol, ¿no?, que ese es el auténtico conocimiento, pues entonces no veremos la verdad, sino solo veremos sombras de los objetos, ¿no? Esto hoy en día, Gustavo Bueno, un filósofo que vamos a ver mucho en estos apuntes, él dice que al final el mito de la caverna es como la televisión hoy en día, ¿no? En realidad en la televisión, en los medios de comunicación, en Instagram, a pesar de que veamos fotos en verdad vemos sombras, vemos apariencia, pero no vemos lo que en realidad ocurre, ¿no? Bueno, creo que más o menos estamos viendo ya o dilucidando, ¿no?, esa relación que existe entre la técnica, la ciencia y la sociedad, ¿no? De alguna manera se tienen que dar pequeños avances técnicos, pequeños avances también sociales, ¿no? Tiene que haber un pequeño o ciertos desarrollos, ¿no?, en la sociedad. Tienen que aparecer ciertas figuras, ¿no?, o ciertas personas, ¿no?, que se reúnan entre ellos, que empiecen a generar otro tipo de conocimiento, ¿no?, pues para empezar a dar también estos saltos, ¿no?, en la técnica o en la ciencia. Bueno, creo que podemos empezar a reflexionar, ¿no?, sobre estos tres conceptos de manera conjunta. Y vamos a ver vamos a dilucidar qué es esto de sociedad, ¿de acuerdo? Lo primero que podemos pensar cuando hablamos de la sociedad es en su composición, ¿no? ¿Cómo se compone la sociedad? Bueno, podemos decir que la sociedad es el conjunto de individuos que mantienen relaciones entre sí. Vamos, al final, y además eso nos permite distinguir entre el individuo y la sociedad, ¿no? O sea, el individuo sería como la unidad de esa sociedad y la sociedad sería el conjunto de individuos, ¿no?, que se tienen que relacionar, ¿no?, entre sí. Entonces, siguiendo la lógica que hemos comentado antes, no solamente el individuo, ¿no?, el que se desarrolla, sino que es el individuo que tiene como objetivo la supervivencia con los otros individuos, ¿no? No puede ¿no?, participar solo de esa supervivencia, sino que de una manera u otra, por esta sociabilidad del ser humano, pues necesita, ¿no?, esos grupos, ¿no?, esos grupos sociales, ¿no? La expansión, claro, esto nos da que la expansión de los homínidos, ¿no?, los primeros homínidos, los primeros seres humanos también,
tuvieron que generar diferentes sociedades, dando lugar a asentamientos que más adelante pues, se convirtieron en poblados y grandes urbes. Bueno, primero la técnica y luego la ciencia que se dan lugar, ¿no? Pues son manifestaciones humanas que han favorecido esta supervivencia de los grupos sociales, mejorando sus vidas, mejorando sus condiciones de vida y colmando sus necesidades de conocer el mecanismo del mundo, un poco también lo que comentamos ayer, ¿no? También decíamos algunas cositas ayer. Las diferentes sociedades que surgen desarrollan la técnica para mejorar sus condiciones de vida, que se dirige bueno, pues a conseguir espacios más seguros en la naturaleza, ya fuera pues resguardarse de fenómenos naturales o de los animales para obtener alimentos, abastecerse de agua, defenderse de otras comunidades, ¿no? Porque no es que formen una gran comunidad, sino que al final pues, fueron formando sociedades tribales, ¿no? Y bueno, pues cubiertas ciertas necesidades, se podría imaginar, ¿no? que tuvieran tiempo, ¿no? Pues para imaginar, planear, ¿no? Que esta capacidad de imaginación, esta capacidad de hacer ciertos planes, pues también iría asociado al desarrollo del lenguaje y las matemáticas, ¿no? Lo que supuso pues, también un mayor impulso, ¿no? Bueno, fijaos, podemos señalar algunos experimentos que dieron lugar a hallazgos significativos ya en la antigua Grecia. Por ejemplo, Empédocles pudo conocer que el aire está formado de partículas gracias a un experimento con la clepsida o bueno, con un reloj de agua, ¿vale? Con un reloj de agua. Que esto es un aparato, ¿no? Que es como un embudo que se llena de agua por una parte. O sea, es como un embudo, ¿no? que se llena de agua y fluye el agua por el lado estrecho del cono, ¿no? Y entonces, claro, observó que el aire estaba compuesto de partículas cuando introdujo el embudo por la parte ancha en el agua y tapando el agujero estrecho no se inundaba de agua, ¿no? Claro, esto podéis hacer el experimento en casa. Si tenéis un embudo, tapáis la parte de arriba del embudo, lo metes en un tupper de agua, ¿no? Y entonces podrás ver que el embudo no se llena de agua, ¿vale? No, el agua no penetra, ¿no? en el embudo. ¿Por qué? Porque si el aire tiene partículas, cuando tú tapas la única salida que hay de aire y lo metes en el tupper, el agua no puede entrar, porque las partículas no pueden salir, las partículas de aire no pueden salir, ¿no? Fijaos, ¿no? Qué experimento, ¿no? Por ejemplo, luego hay otro ejemplo. Luego, si queréis, de esto hay un vídeo en internet. Eratóstenes descubrió que la Tierra redonda, reflexionando sobre las sombras que arrojaban distintos objetos en un lado u otro de Egipto. Como ya conocían la geometría, ya conocían que, bueno, pues que según tengamos pues por ejemplo un palo, ¿no? Un árbol, ¿no? Pues según la posición del sol, etcétera, pues proyectará una sombra u otra, ¿no? Entonces, claro, él pensaba, bueno, si la Tierra es plana, la sombra que proyectará será de una manera. Pero como él vio que las sombras que se proyectaban formaban ángulos diferentes, lo que hizo fue medir la distancia entre los dos elementos que daban sombra, y con ese ángulo de la sombra y con la distancia puedo conocer la circunferencia de la Tierra con una proximidad asombrosa, ¿no? Luego veremos, más adelante veremos un vídeo, me lo recordáis y os pongo un vídeo. Bueno, fijaos en la importancia de la técnica y la ciencia, que uno de los gobernadores del antiguo Egipto, Ptolomeo, que se hizo con el poder a la muerte de Alejandro Magno, que había pasado a una dinastía larguísima, de 3 siglos, creo que la más larga, ¿no? del Egipto antiguo, dio la importancia de traer a científicos, filósofos, mercaderes a esta ciudad, la ciudad de Alejandría, ¿no? La ciudad de Alejandría que había formado ya Alejandro Magno, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, si queremos que la ciudad progrese y se desarrolle, ¿no? Pues tenemos que traer a toda esta gente, ¿no? Que nos va a dar pues riqueza de conocimiento, etcétera. Y fijaos, aquí es cuando gracias a esto, para los científicos, para los filósofos, para todo el que estuviera interesado en el saber, se montó un museo o templo de las musas
al lado de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y entonces, bueno, este museo, claro, hoy en día los museos son pinacotecas, ¿no? Pero en realidad un museo sería un lugar donde vas a pensar, ¿no? Y esperas a que te vengan las musas, ¿no? Para desarrollar pues eso, lo que estés pensando, ¿no? Lo que te motive, ¿no? Lo que estés investigando. Entonces, claro, está el museo, ¿no? y la biblioteca. Entonces puedes ir a la biblioteca, coger algún papiro y ponerte a leer, ponerte a escribir, ponerte a pensar, ¿no? Se dice que cuando se quemó la Biblioteca de Alejandría se perdieron muchos libros bueno, pues muchos libros que hubiera sido valioso, ¿no? Para entender pues ese desarrollo, ¿no? del conocimiento en esa época, ¿no? Hay muchos libros que se perdieron, pero como otras personas copiaron parte de esos libros en sus obras, entonces sabemos que esos libros existen, ¿no? y sabemos eso de esos libros, ¿no? Bueno, fijaos. Bueno, claro, al principio la ciencia y la técnica se desarrollaban en grupos reducidos de la sociedad. De hecho, la ciencia se desarrollaría más en estos filósofos científicos que iban a las musas, que iban al museo, ¿no? A esperar a las musas, y a lo mejor la técnica se desarrollaría más, bueno, pues entre estos mercaderes, ¿no? Entre estos comerciantes. Y bueno, al final estos logros pues serían individuales y a lo mejor reducidos pues a un grupo, ¿no? Reducimos a un grupo, ¿no? Por ejemplo, algunos grupos, ¿no? de crítica, y reflexión, investigación, pues fueron la escuela de Platón, o eso, lo que hemos dicho, el Museo de Alejandría, la escuela de los pitagóricos, o Aristóteles, que fue discípulo de Platón, luego montó un liceo, ¿no? Después montó un liceo donde también, bueno, pues siguió con el sistema de Platón y siguió investigando, ¿no? Bueno, de la antigua Grecia y el antiguo Egipto podemos pasar a la época greco-romana, donde comienza una asimilación de las ciencias y la técnica de los griegos. O sea, los romanos cogieron la filosofía, la ciencia de los griegos, ¿no? Y bueno, se considera, ¿no? este momento, ¿no? de auge del Imperio Romano, y también luego con la Edad Media se considera un momento de la historia donde no se produjeron grandes avances con respecto a periodos antiguos, pero bueno, sí que, bueno, según Serres, por ejemplo, dice que se produce una involución, pero bueno, sí que es cierto que aún así aparecieron algunas figuras como Santo Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, etcétera. O sea, surgieron figuras que sí que desarrollaron, bueno, pues algunos elementos, ¿no? de la filosofía, y entonces, bueno, tampoco podemos decir que fue un momento donde no se avanzó, sino que, bueno, pues se dieron el progreso que se pudo dar, dadas las condiciones históricas, políticas, sociales, culturales de la época, ¿no? Bueno, fijaos, con la expansión de los árabes por el sur de Europa y por Oriente, ¿no? En la parte norte, la zona de Oriente, ¿no? El norte de África y tal, se acceden a numerosas fuentes que con el desarrollo de su cultura se da un impulso al desarrollo de la ciencia y la técnica, ¿no? Por ejemplo, los árabes conquistan Egipto y Alejandría y encuentran una gran cantidad de material valioso que luego pues ellos utilizan, ¿no? Como por ejemplo un filósofo famoso, ¿no? de esa época fue Averroes, ¿no? Por ejemplo, entre otros. Bueno, siguiendo a Serres, los árabes suponen un intermediario entre la ciencia de Grecia y Occidente, ¿no? Así como los introductores de fuentes originales que en verdad, bueno, ya se encontraban entre los griegos, o sea, de fuentes orientales, ¿no? Que bueno, ya se encontraban en los griegos, pero bueno, ellos también pues de alguna manera introducen, ¿no? este pensamiento oriental. Fijaos, la escolástica, que es donde se funde la filosofía de Aristóteles con la teología, también supuso un avance en el pensamiento filosófico que se dio desde el siglo IX al siglo XIV. A partir del siglo XIV, pero sobre todo a partir del siglo XVI y XVII, se empieza a separar la filosofía de Dios, ¿no? Luego veremos esto. Una obra clave sería la obra de Descartes, donde se sitúa el pensamiento en el sujeto, ¿no? O sea, con esta idea de pienso, luego existo, y más tarde con la aparición de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, ¿no? otro filósofo alemán, donde sitúa al sujeto como la fuente de conocimiento de la realidad. Estos dos momentos, junto con la llegada del Renacimiento entre los siglos XV y XVI y más tarde la Ilustración en el siglo XVII, siglo XVIII,
sí, más bien siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Y la caída del absolutismo en Francia, bueno, pues irán generando una visión del ser humano que perdura hasta nuestros días y es esencial que la conozcamos, pues, para comprender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y es esta idea del ser humano moderno, ¿no? Del ser humano moderno es esta idea de la modernidad, ¿no? Del ser humano moderno, que es el fin, el principio y el fin es el alfa y el omega de la realidad, ¿no? Es el fundamento del mundo, ¿no? Y de la realidad, ¿no? El ser humano es el que lo puede explicar todo a través de la razón y de la razón científica, ¿no? Sobre todo. Bueno, eso, esta idea del ser humano radica en la primacía, ¿no? de su ser por encima de todo, la sociedad teocéntrica, ¿no? Muy centrada en la figura de Dios, se va diluyendo y entonces el fundamento pasa de ser Dios, o sea, el fundamento del mundo pasa de Dios al ser humano, ¿no? Y entonces así es como se empieza a comprender la realidad, ¿no? Teniendo al ser humano como eje central del desarrollo, del progreso, de la ciencia, de la cultura, de la sociedad, de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se pasa de un modelo teocéntrico a un modelo antropocéntrico. La naturaleza ya no es algo que hay que temer, es algo que se puede controlar y es algo que se puede explotar a través de la técnica y la ciencia. Se pone el foco en la importancia del conocimiento y la razón, sobre todo en la razón científica y en la técnica. La ciencia objetiva es la principal fuente de adquisición de conocimiento. La ciencia objetiva, la ciencia positivista, ¿no? Bueno, el positivismo en realidad surge más adelante, pero sí que a partir de Descartes ya empieza también la idea esta del desarrollo del método científico, a través de Francis Bacon, ya aparece la idea esta del desarrollo del método científico, ¿no? Y bueno, pues eso, se debe dejar a un lado, ¿no? La especulación, la reflexión subjetiva, y se deben desarrollar metodologías capaces de descubrir, ¿no? De alcanzar ese mundo que tenemos, ¿no? Al elegirse el ser humano como el alfa y el omega de todo lo que acontece, la ciencia que despliega el ser humano es la ciencia, no es una ciencia, sino es la ciencia con mayúscula. La política ya no es una política racional, no, es la política con mayúscula, o la técnica es la técnica, ¿no? O sea, todo lo que hace el ser humano es lo máximo, ¿no? Es lo mejor. Y entonces, bueno, al final el ser humano lo que busca es eso, ¿no? Ese gobierno de la realidad en base a la razón, al progreso científico y al progreso y al desarrollo de la técnica, ¿no? Bueno, claro, para el desarrollo de esta ciencia objetiva se necesita un método científico capaz de sistematizar, organizar, ajustar, estructurar esta adquisición del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, Diez y Moulins, un libro también que os deja, un libro de los que vimos ayer, señala que el método científico surge con la llamada revolución científica, ¿no? Que se da con los trabajos de Simon Stevin en mecánica y Kepler en astronomía. El primer tratado sobre este método científico se considera el nuevo órgano de Francis Bacon, que donde se puede observar el método inductivo hipotético, el método inductivo y el método hipotético deductivo. Descartes, como os comentaba, hará hincapié en la importancia del método de investigación también. Y bueno, más adelante, a principios del siglo XIX, Auguste Comte establecerá las bases de la ciencia del positivismo. Que, bueno, no sé si decirlo, como que hay un progreso, ¿no? Y ya se llega a Comte, ¿no? Y ya como que establece el método positivista, en realidad se sigue desarrollando. Pero bueno, eso. Según el ser humano, según él, ¿no? Según Comte, el ser humano pasa por tres estados. Un estado teológico, donde todo se explica a través de los astros, de los dioses politeístas, o dioses como los dioses griegos, los dioses romanos, o dioses monoteístas, ¿no? Como el dios cristiano, o por ejemplo Mahoma, ¿no? El dios musulmán. Luego, después de esta fase, se pasa a la fase metafísica, donde el conocimiento se alcanza a través de la argumentación y la especulación y la reflexión subjetiva, o bueno, la reflexión compartida, pero muy fuertemente subjetiva. Y el último estado de este desarrollo humano tiene que ver con el estado positivo, ¿no? Donde el conocimiento se alcanza a través de la observación, a través de la especulación y la reflexión, pero ya sobre las cosas que observamos, de las que podemos estar totalmente seguros, ¿no? Y que guarda relación con la realidad, ¿de acuerdo? O sea, aquello que no podemos observar o no podemos estar totalmente seguros, pues no sirve, ¿no? Para esa comprensión del mundo, ¿no? Fijaos cómo se pone el foco,
¿no? Sobre esta ciencia positiva y como la fuente única de conocimiento, ¿no? Como si la ciencia fuera lo único que nos permite el conocimiento. Bueno, otro punto importante a finales del siglo XIX también iba a ser el desarrollo de la lógica, que comienza con Frege y continúa con Alfred Whitehead y Bertrand Russell en Inglaterra, ¿no? A principios del siglo XX, con la publicación de los Principia Mathematica, ¿no? Esto es importante porque luego este desarrollo de la lógica bueno, puede influir, ¿no? En otras posiciones filosóficas y científicas. Después de la Primera Guerra Mundial surge el Círculo de Viena, que se considera como el nacimiento de la filosofía de la ciencia, con figuras como Mordie Schlick, Neurath o Carnap, también conocidos como los precursores del positivismo lógico, ¿no? O sea, se junta esta idea del positivismo de Comte con el desarrollo de la lógica de Frege y Whitehead y Russell. A partir de la Segunda Guerra Mundial se genera un cuerpo de conocimiento que se ha denominado la concepción heredada o en inglés Received View, donde destacan figuras como Karl Popper, Nagel o Hempel, ¿no? Que desarrollan muchas de las ideas que se discuten hoy en día, ¿no? Luego sí que aparecen más adelante, años 60 y tal, aparecen otros filósofos como Kuhn, Lakatos, Feyerabend, centrados más en el estudio de la ciencia desde una perspectiva histórica, por ejemplo, o Van Fraasen desde una perspectiva empírico-constructiva. Algunos de estos autores sí que los vamos a ver, como por ejemplo Kuhn, ¿no? O Popper. También, ya os digo, claro, estas ideas pues luego nos ayudan, ¿no? a comprender pues, el estado de la ciencia, ¿no? Hoy en día. Desde la perspectiva de las ciencias de la educación, ¿no? En las que estamos inmersos, es importante destacar el desarrollo de la fenomenología por parte de Edmund Husserl. La fenomenología es un método para alcanzar el conocimiento a través de la percepción de los fenómenos. O sea, ¿qué es el fenómeno? El fenómeno es lo que te aparece, ¿no? O sea, lo que ves, ¿no? Pues eso es el fenómeno, ¿no? Entonces Husserl decía que se podía alcanzar el conocimiento a través de esa observación, ¿no? Esta fenomenología ha influido en la filosofía contemporánea a través de la filosofía, a través del desarrollo de la filosofía llamada continental, ¿no? Hoy en día el mundo se divide de alguna manera en la filosofía analítica, que es la filosofía que se desarrolla en el ámbito anglosajón, en Inglaterra y Estados Unidos, y la filosofía continental, bueno, pues sigue, claro, la filosofía analítica se basa más en estos aportes de Frege, Whitehead, Russell, ¿no? de ese positivismo lógico, de esa lógica, y la continental se basa más en esa fenomenología, en la hermenéutica, ¿no? de Husserl, de Heidegger, Gadamer, etcétera, ¿no? Otros filósofos. Pero bueno, ¿por qué comento esto? ¿Por qué nos interesa? Bueno, el discípulo de Husserl, Alfred Schutz, escribió la obra La construcción significativa del mundo social en 1932, que ha influido fuertemente en los estudios de ciencias sociales y también en la educación, y sobre todo también a partir de otra obra que es muy importante, de Berger y Luhmann, La construcción social de la realidad, ¿vale? O sea, estas dos obras en las que nos permite, o en educación nos permite ver ese paso de la fenomenología de la fenomenología hermenéutica, pero bueno, sobre todo la fenomenología como algo solo de la filosofía, y nos permiten ubicarlo dentro, ¿no? de la educación como un método de investigación, ¿no? Como un método científico, ¿de acuerdo? Esto, bueno, si lo veréis en investigación, pero bueno, pues igual, eso sí, veis, pues eso, ¿no? La fenomenología, el método hermenéutico, la perspectiva hermenéutica, bueno, pues que sepáis que viene de aquí, ¿de acuerdo? El libro de Berman y Luhmann se llama La construcción social de la realidad, no sé si lo he comentado. Bueno, estas obras, junto con el desarrollo de otros investigadores como Piaget o Vygotsky, ha influido en el desarrollo de una corriente de pensamiento que denominamos socioconstructiva. O sea, una corriente de pensamiento que podemos denominar o teoría del aprendizaje o del conocimiento, que se llama socioconstructiva, y bueno, y dentro de la investigación eso, la vertiente que denominamos interpretativa, ¿vale? Luego lo veremos, pero la tradición de investigación en educación por lo general se divide en positivista, interpretativa y sociocrítica, pues de aquí nace la interpretativa, ¿de acuerdo? La positivista de Comte y la sociocrítica de todo el desarrollo de la escuela de Frankfurt, que recoge las ideas de Marx, y entonces desarrollan esta teoría
esta teoría desarrolla, la Escuela de Frankfurt desarrolla la teoría crítica y de la teoría crítica surge la perspectiva sociocrítica, ¿de acuerdo? Esto igual lo veremos más adelante también, o sea, ahondaremos en esta cuestión, ¿vale? Bueno, todo esto, pues, de una manera u otra, influye en la manera en la que vemos y la que comprendemos y entendemos y explicamos y justificamos el mundo, ¿no? A fin y al cabo, bueno, pues hoy en día la ciencia ocupa un lugar central en esta búsqueda de explicaciones y soluciones a nuestros problemas. El método científico, pues al final, traducido a un lenguaje cotidiano, supone la idea de hacernos preguntas, encontrar la mejor manera de alcanzar una solución y de compartir estos resultados con otras personas para buscar esta aprobación. Bueno, como señala Stephen Mason, pues esto es el esquema de pensamiento generalizado, sobre todo en los países occidentales e industrializados, ¿no? Porque se trata de un pensamiento racional, en que yo os digo que desde el Renacimiento pues se lleva, es un discurso que se lleva tratando, se lleva hablando, ¿no? Bueno, pues igualmente, ¿no? Pues también este individualismo, ¿no? Y este valor del esfuerzo propio, este esfuerzo individual propio de la modernidad, pues también ha contribuido, ¿no? a ese progreso científico junto con otras cosas, ¿no? Pero bueno, él destaca esto, este autor. Bueno, en realidad hoy en día la imagen del investigador aislado en su laboratorio ya no es una realidad, sino que hoy en día, bueno, pues ya los investigadores se juntan en laboratorios públicos o privados, en equipos de investigación, ¿no? Dentro de estos laboratorios, pero luego en universidades, ¿no? En universidades y también dentro de las universidades, que pueden ser privadas o públicas, pues también hay equipos de investigación, ¿no? Es cierto que en la universidad sí que está más centrado como en ese saber, podríamos llamar como ese saber por el saber, ¿no? ese saber en general, y en otro tipo de laboratorios más privados, en las empresas o públicas o privadas, sí que se podría dar esta unión entre el desarrollo de la ciencia, pero también de ciertos aparatos tecnológicos, ¿no? Igual dentro de las universidades también, ¿no? Se desarrollan ciertos aparatos tecnológicos o ciertas tecnologías, ¿no? Bueno, vamos a ver una cosita. Vamos a poner un punto para ver un poco. Esto lo he sacado de este epígrafe, se me ocurrió al leer un artículo de un profesor de la UNED, Alejandro Escudero, que señala, bueno, pues cómo se ha ido alejando Dios, ¿no? de la sociedad, o cómo se ha ido alejando Dios de la ciencia y por ende de la sociedad. Y también, bueno, quería acabar con una pequeña reflexión, ¿no? Porque esto que tiene que ver con esa idea de la modernidad y esa idea de la ciencia como último fin para conocer las cosas, ¿no? Es cierto que los últimos descubrimientos, ¿no? y desarrollo de la técnica pues cada vez nos alejan más, ¿no? de la figura de Dios, ¿no? de la ciencia y de la sociedad, ¿no? En esta época moderna. Esto es así porque la ciencia pues, ha ido desvelando algunos de los ejes principales sobre los que se sostenía la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, como el hecho de que la Tierra sea el centro del universo, o el imaginario creacionista que nos dice que venimos de Adán y Eva. Galileo ya señaló que la Tierra no era el centro del universo, al igual que antes hiciera Copérnico, ¿no? Bueno, esto de hecho lo realizó Copérnico, lo que pasa es que Copérnico no lo pudo comprobar, simplemente dijo la Tierra, a través de un pensamiento racional, ¿no? y una serie de comprobaciones racionales, dijo la Tierra no es el centro del universo, pero luego esto fue lo comprobó Galileo, ¿no? Y bueno, al final con esta idea, ¿no? Con esta idea del modelo heliocéntrico, ¿no? Donde el Sol es el centro del universo, ¿no? Pues se supera el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Tycho Brahe, que fue también un investigador, no lo he puesto aquí, pero creo que fue en el siglo XVI o siglo XV, así, Tycho Brahe, propuso un nuevo sistema que estaba a medio camino entre el geocentrismo de Ptolomeo y el heliocentrismo de Copérnico, ¿no? Lo que propuso Tycho Brahe fue algo así como los planetas giran alrededor del Sol y a su vez el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Bueno, Galileo Galilei comprobó el modelo de Copérnico a observar el universo con un telescopio que había construido él mismo. Se construyó un telescopio él mismo, no sé si eran 20, 100 aumentos, y entonces pudo empezar a observar el universo, y entonces ya, pues eso ya fue la prueba definitiva de que la Tierra no es el centro del universo, ¿no?
Más adelante, Laplace, en el siglo XVIII, se negó a utilizar la existencia de Dios como una explicación a su tratado de mecánica celeste, ¿no? Que ya lo considera un sinsentido para explicar los fenómenos físicos, ¿no? Algo que sí que, por ejemplo, Newton y Leibniz siguen utilizando la figura de Dios para explicar estos fenómenos mecánicos, estos fenómenos físicos, pero ya Laplace prescinde, ¿no? De aquí, en el siglo XVIII. Y luego en el siglo XIX, Darwin formula la teoría de la evolución, donde asegura que los seres vivos actuales, ¿no?, son descendientes de especies anteriores en un proceso de adaptación, o sea, de un proceso de evolución, ¿no?, y de adaptación al medio. Que no quiere decir que los más fuertes sobrevivan, ¿no?, sino lo que quiere decir es que sobrevive el que mejor se puede adaptar a las condiciones del medio. Hoy en día hay animales que no son fuertes para nada, pero se han adaptado al medio, ¿no? Como por ejemplo pues el koala. Bueno, el koala igual pues un poco más agresivo, o por ejemplo el perezoso. El perezoso es un animal que no se defiende y ha sobrevivido. Es un animal que sin hacer nada ha sobrevivido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, esto supuso, quieras que no, pues supuso un golpe a esta teoría del creacionismo por la que Dios crea al ser humano. El último de los alejamientos de Dios se podría considerar el Big Bang, que dice que el universo tiene su origen en el aumento de la intensidad de la energía y se produce una explosión de la que emergen las partículas que darán lugar al universo y posteriormente a la Tierra y luego a la vida en la Tierra, ¿no? De esta idea se extrae el dicho popular de que estamos hechos del mismo material que las estrellas, ¿no? Bueno, este alejamiento en realidad se explica por el aumento de la confianza en el conocimiento científico que llega a convertirse en un dogma de fe. O sea, la ciencia empieza a convertirse en una fe, ¿no? Porque todo se puede conocer a través de la ciencia. O sea, claro, el ser humano que hace ciencia, ¿no?, se traslada a la figura, se aparta la figura de Dios, ¿no?, y se queda la figura del ser humano con esa ciencia, ¿no?, que lo explica todo, ¿no? En realidad, eso, ¿no?, la modernidad cambia la fe en Dios por la fe en la ciencia que hace al ser humano, y eso, que al final pues, te acaba cegando, ¿no? Te acaba cegando y se convierte en un nuevo fundamento en la realidad. Ya no puedes ver otra cosa, sino solamente conocemos lo que ocurre a través de la ciencia. En realidad, cualquier persona creyente podría coger estos descubrimientos e intentar acoplar en ellos los dogmas de fe cristiana. Porque, o sea, vale, la teoría del Big Bang, bueno, pero por decir el Big Bang lo crea Dios, ya está. No, por ejemplo, o el creacionismo, bueno, el creacionismo, vale, que sí, que hay la evolución, pero bueno, ¿quién pone la primera célula o tal, o quién hace? Lo pone Dios. O sea, que podríamos dar cualquier explicación. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque una forma es el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de la filosofía, y lo otro es el conocimiento de por parte de la teología, que bueno, pues como dice Eugenio Trías, ¿no?, como dice Eugenio Trías en su libro La razón fronteriza, pues nos dice que la teología y la ciencia deben mantener ámbitos de conocimiento separados. O sea, la ciencia no totaliza todo el conocimiento y podemos conocer a través del arte, a través de la moral, a través de la sabiduría mundana, ¿no? Para poder avanzar en la ciencia y también poder avanzar en la filosofía necesitamos que estos dos ámbitos se mantengan por separado, ¿no? Porque además, fijaos, es que la teología y la ciencia no se juntan. O sea, la teología se basa en la fe, ¿no? Y ya está, la ciencia se basa en otras cosas, ¿no? O sea, no se puede juntar una cosa con la otra. Pero bueno, bueno, sigamos avanzando, ¿no? También lanzo esto, pues luego más adelante lo queremos comentar. Bueno, este desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no?, y la capacidad de hacernos nuevas preguntas hubiera sido imposible sin el desarrollo de la técnica dentro de la ciencia, ¿no? Y bueno, dentro de la técnica, dentro y fuera de ella, ¿no? Fue necesario inventar el microscopio para que la biología experimental diera un salto cualitativo en 1870 para poder ver la reproducción asexual de las células. Einstein señala que cuando descubrió la teoría de la relatividad ya se habían dado muchos pasos, ¿no?, en física o en matemáticas, y que en realidad él lo único que tuvo que hacer es encajar las piezas. Él dice esto, ¿no?, tuve que encajar estas piezas y pensar de manera diferente, ¿no?, para sacar la teoría de la relatividad, pero ya dependía de lo que habían hecho otros, ¿no? Gracias al desarrollo de nuevas herramientas para extracción de materiales, de minerales, de recursos naturales, el desarrollo del transporte o la elaboración de productos, ¿no?, como puede ser, bueno, pues la máquina de vapor o la máquina de tejer, pues se pudo desarrollar la primera revolución industrial en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, que más tarde se extendería a otros países.
esta revolución industrial, bueno, como sabéis, pues cambió la forma, ¿no?, de vida de muchas personas que tuvieron que emigrar del campo a las ciudades y a las grandes ciudades, ¿no?, para poder trabajar en estas fábricas. Esta acumulación de personas en las grandes urbes dio paso también a que se desarrollara perdón, que se desarrollara la ciencia de la sociología, que también fue impulsada por Auguste Comte, ¿no? Y que también, fijaos, diera lugar a la novela moderna, ¿no? O sea, la novela moderna empieza a surgir a partir también de que empiezan a establecerse nuestras relaciones, ¿no?, entre las personas dentro de las grandes ciudades. La segunda revolución industrial, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvo como principal desarrollo técnicas de organización del trabajo, como el taylorismo, ¿no?, que se centra en la especialización del trabajo por parte del obrero, ¿no? O sea, un obrero hace una cosa, otro hace otra, para intentar ganar más tiempo, ¿no?, en ese desarrollo, ¿no?, en ese desarrollo del bien de consumo. O el Fordismo. El Fordismo recoge el taylorismo y aparte introduce la producción en cadena, ¿vale? La producción fordista o producción en cadena es, vale, cada uno se especializa, pero aparte vamos a ir trabajando en cadena para ir acotando el tiempo que dura, ¿no?, el desarrollo de este bien, ¿no?, que estamos construyendo. Estos cambios en los modos de producción se dieron a la misma vez que se desarrollan nuevas teorías económicas. Adam Smith, como uno de los hitos importantes, Adam Smith escribió en 1176 La riqueza de las naciones, donde llamaba al libre comercio como entre sujetos, regulado exclusivamente por una mano invisible que se basaba en la oferta y la demanda de bienes de consumo. Un momento que beba agua. Bueno, Marx y Engels, que vieron la precariedad de las vidas de las personas que trabajaban en estas fábricas, desarrollaron una teoría económica desde el materialismo dialéctico, donde se abogaba por la constitución de una sociedad comunista, ¿no? No fueron los primeros que promovieron estas formas alternativas de organización de la sociedad. Otros personajes, como por ejemplo Charles Fourier, ya propuso los falasterios, que eran comunas de viviendas y trabajo, ¿no? Las personas, bueno, pues podían vivir y trabajar allí, ¿no?, de manera pues comunal, ¿no?, y vivir en igualdad y de manera equitativa y justa. En 1825 Robert Owen, un inglés, ¿no?, que también era si no recuerdo mal, bueno, pues también tenía fábricas, ¿no?, en Inglaterra. Bueno, pues también tenía un interés por cambiar la sociedad y fundó New Harmony en Estados Unidos para montar una comunidad cooperativa que no tuvo buenos resultados. Este Robert Owen compró un trozo de Estados Unidos y montó allí New Harmony, ¿no? Pero digo, no sé muy bien. Flora Tristán, de padre peruano y madre francesa, escribió un libro en 1874 titulado La Unión Obrera, donde hacía hincapié en la importancia de la liberación de la mujer para conseguir esta sociedad igualitaria, ¿no? Porque, como decía ella en el libro, además lo dice en una frase, dice, la mujer es la proletaria del proletariado, ¿no? Fijaos esta subordinación, ¿no?, de la mujer al hombre, ¿no? Estos personajes en realidad fueron considerados por Marx y Engels como los socialistas utópicos, ¿no?, junto a Henry Saint-Simon, que fue profesor de Auguste Comte, y otros como Boboff o Blanqui. Ya que Marx y Engels lo que decían es que no tenían un sistema con el que alcanzar el socialismo, ¿no? Y entonces, solamente se dedicaban pues a hablar, pero sin tener un sistema que permitiera pues hacerse el proletariado con el gobierno del Estado, ¿no?, y con el gobierno de la sociedad. Marx y Engels dedicaron su vida a la construcción de un sistema materialista y dialéctico. La idea materialista con la que está construida la asignatura proviene de aquí. Y bueno, esta dialéctica la recoge más de Hegel, ¿no?, de un filósofo alemán. Para resumir la idea de dialéctica, Marx lo que decía es que primero se tiene que dar, esto es muy resumido, en realidad lo que decía Hegel es que en el desarrollo de la historia, en el desarrollo en general, se tiene que producir una tesis, que haya una antítesis y luego que haya una síntesis, ¿no?, después de todo este proceso. Entonces Marx recoge esto y al final lo que él dice es que se tiene que dar una sociedad capitalista para poder pasar a la sociedad comunista, ¿no?
La capitalista sería esa antítesis, ¿no? Y la síntesis sería esa comunidad comunista, ¿no? Donde todos vivirían pues, según sus necesidades, cada uno aportaría según sus capacidades y recibiría según sus necesidades, ¿no? Esa es la idea. O sea, claro, al final un tipo de organización social se cambia por otra porque las condiciones materiales lo permiten. Si no hay condiciones materiales para montar una sociedad comunista, no se puede montar. Entonces, por eso el capitalismo es la fase previa a esa sociedad comunista, ¿no? Bueno, este ideario desembocó en la Revolución Rusa de 1917 a 1923, inspirada entre otros por Lenin, Trotsky, etcétera, pero bueno, sobre todo Lenin, ¿no? Que luego fue presidente del primer presidente de la URSS, de la Unidad de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se forma, ¿no? Después de esta revolución. Y bueno, esto es importante porque después de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedaría dividido en una zona procapitalista y neoliberal y comandada por Estados Unidos, como todos sabemos, y Europa también, pero en mayor medida por Estados Unidos, y otra zona de influencia comunista con la URSS a la cabeza, ¿no? Y esta, bueno, pues eran las dos grandes potencias que dominaron el mundo, ¿no? Durante la Guerra Fría y hoy, ¿no? Hoy en día Estados Unidos y Rusia son las dos principales potencias, ¿no? Rusia es lo que quedó, ¿no? de la URSS. Como podemos observar, el desarrollo tecnológico no solo se trata de herramientas o útiles, sino que también de procesos y estructuras que condicionan la vida de las personas. Los avances y cambios en el siglo XX en ciencia, tecnología y en la sociedad no se explican sin las intrincadas relaciones con la política y la geoestrategia a nivel mundial a causa de la Guerra Fría. Fijaos, claro, la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, sigue este enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos persigue, ¿no? fuertemente, ¿no? a los comunistas, ¿no? y todo lo que oliera al comunismo, ¿no? pues era algo malo. Y igual la URSS pues, también intentaba imponer de una manera u otra pues, su hegemonía, ¿no? sobre todo en el otro bloque, ¿no? y también con la ayuda de China, etc. Bueno, fijaos, Manuel Castel en el volumen 3 de la Era de la Información, son 3 libros, en el volumen 3 él señala que la caída de la URSS se debió más al estatismo burocrático que no permitió evolucionar este estado industrial en un estado basado en mejoras, ¿no? que nos aporta el conocimiento y la información, ¿no? O sea, Manuel Castel lo que decía era que estamos entrando en la era del informacionalismo, ¿no? donde la información y el conocimiento son claves para el desarrollo, ¿no? Entonces la URSS, como tenía una burocracia muy fuerte, no le permitía avanzar, ¿no? por esto, ¿no? Fijaos, ¿no? hasta qué punto estas ideas, ¿no? pues también inciden, ¿no? en este posible desarrollo de la ciencia o la técnica, ¿no? No quiere decir que no hubo avances en la URSS durante el siglo XX, ¿no? Los hubo, ahora lo veremos, pero sí que ya llegados los años 80, 70 y sobre todo los 80, esta burocracia férrea pues supone un problema, ¿no? para ese avance, ¿no? a esa sociedad que dice Castel del informacionalismo, ¿no? de la comunicación, ¿no? Bueno, hoy en día vivimos en la sociedad del conocimiento y la información, ¿no? como se llama Castells, donde el progreso se basa no solo en la producción industrial, sino en el intercambio de información y conocimiento. La creación de Internet y la democratización de su uso a través de los computadores de mesa creados por Steve Jobs ha sido una de las revoluciones de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Steve Jobs crea el ordenador de mesa, que al principio todo el mundo dice que eso es una locura, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quiere la gente un ordenador en su casa? Y entonces él al final, bueno, a través de una serie de estrategias y de comprarle unas patentes a Xerox y a IBM, si no recuerdo mal, entonces, bueno, pues al final acaba creando el ordenador de mesa, ¿no? Bueno, esto hace, ¿no? Este acceso a esta tecnología pues hace que nunca en la historia de la humanidad tantas personas hayan tenido tanto acceso a tanta información, ¿no? En Internet podemos encontrar casi cualquier obra de teatro, de filosofía o cualquier novela. Podemos acceder al concierto de música en vivo o podemos estar informados sobre lo que ocurre en otros países, ¿no? Con solamente visitar esa página web. Pero con la democratización del acceso a la web,
Y a estas tecnologías pues aparecen otros problemas, ¿no? Como el abuso de las redes sociales, el bullying a través de las redes sociales, las fake news, el control de datos, ¿no? Por parte de las grandes empresas, o la privatización de ciertos avances tecnológicos o científicos en forma de patentes, o también en forma de falta de acceso a ciertas revistas de investigación por su elevado precio, ¿no? Bueno, conforme más gente pudo acceder al ordenador personal, bueno, pues los centros educativos fueron integrando de manera transversal esta alfabetización digital, así como fuera de, o sea, en otras partes de la sociedad también se fue trabajando, ¿no? Esta alfabetización, sobre todo de los más mayores, ¿no? Con la llegada de Internet, bueno, pues se dice que vivimos en la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento. De la información sí, pero del conocimiento es algo discutible, porque si entendemos por conocimiento, si entendemos por conocimiento la relación entre el objeto y lo que es verdad, pues muchas veces ese conocimiento no se da. Si bien las nuevas tecnologías nos han traído lo que yo llamo, ¿no? El mayor logro de la ilustración, ¿no? Que todo el mundo, con la ilustración lo que se pretendía era que todo el mundo pudiera acceder al conocimiento, ¿no? De hecho se montó una enciclopedia, ¿no? De Diderot d'Alembert, ¿no? Para intentar recoger todo ese conocimiento, ¿no? de lo que se sabía, ¿no? En ese momento. Y entonces, claro, la web, ¿no? Con toda la información, con todos los libros, con todo, sería como el sueño, ¿no? de aquellos ilustrados, ¿no? Del siglo XVIII, siglo XVII. Pero bueno, es cierto que si bien las nuevas tecnologías nos han traído pues, una serie de logros, es verdad que la posibilidad de que todo el mundo acceda al conocimiento de manera libre, ¿no? Bueno, pues eso por ejemplo no se da, no todo el mundo puede acceder de manera libre, en determinados países no se puede acceder por las restricciones, o por ejemplo, si no tienen los recursos para, por ejemplo, un ordenador y una conexión a internet, pues tampoco puedes acceder, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, bueno, igual todo esto pues han traído también consigo una serie de cuestiones que también se deben atender, ¿no? Como por ejemplo, pues el tiempo que pierden los adolescentes en las redes sociales, ¿no? O que pueden acceder a cualquier tipo de información sin que haya ningún tipo de filtro, ¿no? Bueno, al final, claro, o sea, siempre se intenta, hay controles parentales en la televisión, en internet, pero eso, por ejemplo, o sea, ya internet ha evolucionado, ¿no? Y las redes sociales, los dispositivos han evolucionado de manera que siempre te puedes saltar, ¿no? Cualquier restricción que se imponga, ¿no? Y bueno, es cierto que estas nuevas tecnologías pues han cambiado, ¿no? Las formas en las que nos relacionamos, en las que convivimos, ¿no? Claro, antes, por ejemplo, podías quedar con los amigos para ver una película. Bueno, pues ahora podéis ver una película cada uno en su casa y podéis chatear, ¿no? A través del chat, ¿no? Que te da las plataformas. Antes te bajabas a la plaza o al bar del barrio para ver quién había y para charlar un rato, y ahora pues te vas a Facebook, ¿no? A ver quién hay, o a Instagram para ver quién hay a hablar, o a WhatsApp, ¿no? O hablas con alguien por el WhatsApp, ¿no? Ya no hace falta bajarte a la plaza. De hecho, puedes enviar un mensaje por WhatsApp y decir dónde está la gente. O sea, puedes hablar directamente con las personas, ¿no? Ya no hay un espacio de encuentro social, sino que ya, bueno, ya te encuentras con la gente y entonces vas a un sitio, ¿no? Ya no, el sitio ya no es el lugar de encuentro, sino ya el lugar de encuentro son las personas que van a un sitio, ¿no? A estar, ¿no? Bueno, fijaos un poco cómo ha cambiado esto en determinados países, ¿no? En determinados países y en determinados espacios. Por ejemplo, esto en España, en las grandes ciudades, se da. A lo mejor en los pueblos aún se sigue manteniendo, ¿no? Pues esta tradición de bajar a la plaza o bajar al bar del centro del pueblo, ¿no? Sobre todo si el pueblo es pequeño. En Esmeraldas pues pasará lo mismo, ¿no? O, bueno, en Ecuador, a lo mejor en Esmeraldas sí, en ciertos lugares la gente pues aún sale a la calle a compartir, y a lo mejor en otros sitios pues menos, ¿no? Pues en Las Palmas, ¿no? En el barrio de Las Palmas, y a lo mejor en otros barrios pues más, ¿no? Bueno, vamos a tratar el tema de la modernidad en América Latina, ¿de acuerdo? O sea, ya hemos visto la modernidad en general y ahora ubicado dentro de América Latina, porque, claro, para América Latina y el Caribe, ¿no? Al igual que como en África o Asia, la modernidad tuvo su traducción en la colonización y en la conquista de territorios, ¿no? Siempre se diferencia entre la conquista de América del Norte por parte de los ingleses, que bueno, donde eliminaron la mayor parte de las etnias que allí residían,
para imponer sus estructuras políticas, sociales y culturales, y se distingue con la colonización que hicieron los españoles y los portugueses en América del Centro y Sur, ¿no? Donde los españoles de alguna manera pues utilizaron las estructuras que ya había, que ya tenían los incas, los mayas y los aztecas, para imponer su voluntad y poder. De hecho, los españoles incluso utilizaron a otras etnias. Claro, por ejemplo, los incas, ¿no? O sea, los incas eran como una etnia principal, ¿no? Que gobernaba, ¿no? El Tahuantinsuyo, pero luego había otros, ¿no? Como por ejemplo los cañari. Pero, por ejemplo, los incas pues gobernaron a los cañari, ¿no? Intentaron también eliminarlos, ¿no? Si vais a Cuenca, allí en la ruina de Inca Pilca se puede ver, ¿no? Cómo estaban los asentamientos cañari y luego encima los incas construyeron sus asentamientos, ¿no? O sea que también los incas desarrollaban esta política de intentar gobernar, ¿no? Intentar dominar al otro. Entonces, bueno, al final, cuando llegaron los españoles, tanto cuando pelearon contra los mexicas como pelearon contra los incas, otras etnias, otros pueblos se fueron sumando a los españoles para intentar derrocar a los incas y derrocar a los mayas, ¿no? Porque, bueno, dijeron, bueno, ya conocemos lo malo, igual estos no son tan malos, ¿no? Aparte también, ¿no? De que se dio esta visión, ¿no? de los españoles, ¿no? Como una especie de dioses que venían, ¿no? O que traían el poder, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de cualquier manera, la colonización impuesta justificó el trato vejatorio, denigrante y la esclavización sobre quienes no eran considerados como humanos, por no hablar la misma lengua y no tener el mismo Dios cristiano, o no tener las mismas costumbres, o no tener el mismo desarrollo social y tecnológico. Lo mismo ocurrió con los negros del África, que fueron desarraigados de sus comunidades para trabajar en las minas y campos de cultivo de los latifundistas españoles y criollos, ¿no? Como todos sabemos, este es el origen de la comunidad afroecuatoriana de Esmeraldas, formada por negros que se liberaron de sus esclavos al escapar de este barco, ¿no? Que encalló en la isla de Portete, y también se forma por los cimarrones, ¿no? Que huían de las plantaciones, sobre todo del norte de Colombia y también de la sierra, formando los palenques, ¿no? O estos espacios de resistencia, ¿no? A pesar del interés por la historia del negro en Esmeralda, no tenemos espacio en esta introducción para continuar, pero sí que en la bibliografía os he ubicado algunas cositas para seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, ya os digo que la historia es una historia de esclavitud, de trabajo forzado, de trabajo en las minas y de estar de alguna manera pues, siempre subordinado, ¿no? a quien gobernara, ¿no? En este caso los españoles, ¿no? Entonces, bueno, que quede claro que la modernidad no se entiende sin la colonialidad, ¿no? Esta colonialidad se materializa en los diferentes ámbitos del saber, ¿no? En la ciencia, en la cultura, en el conocimiento, en la religión, en todo. Hoy en día esto se traduce en la falta de atención a la importancia de las diferentes etnias y razas y una falta de atención a estas manifestaciones culturales, de este conocimiento, ¿no? Que emerge de estas etnias y razas consideradas minoritarias, ¿no? Consideradas minoritarias dentro del conjunto de los estados nacionales latinoamericanos, ¿no? Y esto se comprueba pues, cuando se intenta homogeneizar la educación o se intenta homogeneizar los cuidados en enfermería, ¿no? Que al final se recoge una serie de principios asépticos y científicos, ¿no? Acompañados por una constante exaltación de la cultura occidental, donde predomina la vestimenta de prendas de marca, el alisado del pelo, ¿no? Porque el pelo liso se considera más limpio, ¿no? Y pulcro que el pelo afro, o en la lectura de obras de autores españoles antes que ecuatorianos o peruanos o argentinos, ¿no? La falta de consideración, ¿no? Sobre la promoción del saber científico y filosófico en esta parte del mundo, en la injerencia de los Estados Unidos, ¿no? En la geopolítica de la zona, o en la recurrente imposición de la agenda económica y educativa por parte de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. No sé si el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que en los años 80 querían desarrollar un programa educativo junto con el gobierno, y el Fondo Monetario Internacional dijo que para organizar mejor esto, que tenían que ser técnicos no sé si fue el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, una de estas dos, pero dijo que tenían que ser técnicos de este Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, los que llevaron a cabo este proyecto, los que lo evaluaran, etcétera, ¿no? O sea, ingiriendo, ¿no? Estableciendo una serie de injerencias dentro del Estado ecuatoriano.
¿no? Como diciendo, bueno, como nosotros tenemos la verdad y sabemos lo que hay que hacer, vosotros que no sabéis qué hacer, pues ya vamos nosotros a intentar resolver la papeleta en educación, ¿no? Fijaos, ¿no? Hasta ese punto. Bueno, en el caso de Ecuador se observa el influjo de la modernidad en el tardío reconocimiento de la comunidad afrodescendiente por parte del Estado, que se dio en la Constitución de 1998. Hasta entonces la comunidad afro no se reconocía. Otro ejemplo podría ser el desarrollo de la Constitución de 2008, ¿no? Donde en el Ecuador se reconoce a los afrodescendientes como pueblo y comunidad con derechos, así como a la madre tierra, a la Pachamama, que se la considera como un ente con derechos, pero a su vez, pero fíjate, a la vez que se reconoce esto, se desarrollan una serie de políticas que continúan con el expolio de la tierra ancestral que corresponde por derecho histórico a los negros de esta zona del Pacífico. ¿Por qué por desarrollo? ¿Por qué por derecho histórico? Porque ellos fueron expulsados de sus tierras, no es lo que dice, por ejemplo, el abuelo Zenón, ¿no? No sé si sabéis quién será, bueno, esto igual lo comentamos, ¿no? Pero, bueno, luego lo comentamos, ¿no? Pero bueno, el abuelo Zenón decía que por derecho histórico, ¿no? O sea, los negros habían sido desarraigados, ¿no? De sus comunidades, habían sido traídos aquí a Latinoamérica y habían sido ellos los que habían conquistado esta parte del territorio. Entonces, por derecho, que ellos vivían allí, pues les correspondía, ¿no? Y no al Estado, ¿no? Que vino luego. El Estado, en realidad, el Estado vino luego, ¿no? En 1830 o 31, ¿no? 1830, 31, el Estado ecuatoriano. Bueno, claro, al final, este Estado, a partir de la Constitución de 2008, vale, se reconoce a los afrodescendientes como pueblo y comunidad, pero a la vez se desarrolla una serie de políticas de abastecimiento de agua para facilitar la extracción de minerales, ¿no? O políticas donde se dan concesiones, ¿no? A los cultivadores de palma para poder destrozar la tierra, ¿no? Y cultivar la palma para su beneficio económico, ¿no? Sin que la comunidad vea ningún beneficio. Claro, y además cualquier atisbo de propuesta o crítica o lo que fuera era criminalizado como insurrecto para el buen funcionamiento de la revolución ciudadana, ¿no? Bajo el lema del summa causae o buen vivir, ¿no? Fijaos. Bueno, esta es una visión del ser humano que nos acompaña hasta nuestros días y que explica buena parte de los problemas que hoy tenemos. Los grandes retos de la humanidad con la construcción de las sociedades democráticas, el cambio climático, la desertificación o la desecación de grandes extensiones de tierra, la extinción de especies o el problema de la COVID tienen su origen en la idea del ser humano como máximo exponente de la realidad. O sea, todos estos problemas tienen que ver con esta idea de la modernidad. Entre otras cosas, ¿no? Pero este es uno de las ideas, ¿no? Que se inquistan, ¿no? Que constantemente podemos observar, ¿no? Cuando surge alguna catástrofe, algún problema en este sentido como el de la COVID. Esto lo vamos a ver cuando leamos el texto que os comenté luego, ¿de acuerdo? Bueno, nada, ya estamos acabando, ¿de acuerdo? Vamos a comentar el tema de la posmodernidad. Claro, la modernidad es esta idea de que el ser humano, hombre, blanco, científico, es el alfa y el omega de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI pues surgen una serie de corrientes en contra de la modernidad, en contra de la modernidad, otras a favor de la modernidad y otras que intentan superar esta modernidad, ¿no? Una de estas corrientes importantes es, que al final también un poco la totaliza todo, es la idea de la posmodernidad, ¿no? Esta idea surge en los libros de Lyotard, François Lyotard, la condición posmoderna y la posmodernidad explicada a los niños, ¿no? Donde señala que estamos en una época posmoderna porque los grandes relatos de la humanidad que habían marcado la modernidad, ¿no? Pues ya son relatos que ya no nos permiten explicar el mundo, ¿no? Y son relatos que no tienen ningún valor para nadie porque ya nadie los sigue y ya nadie les hace caso, ¿no? ¿Cuáles son estos relatos? Bueno, pues Lyotard identifica 4 relatos. El primer relato que identifica es el cristianismo, ¿no? La salvación del ser humano y la seguridad de la vida eterna en el reino de los cielos gracias a que Dios envió a su Hijo a la tierra para ser sacrificado. Bueno, pues eso no ha llegado, ¿no? O sea, no sacrificó a su Hijo, pero no estamos mejor, ¿no? El tema de la ilustración. La ilustración es otro relato que promete
un mundo mejor para las personas, pero no se cumple, ¿no? A través de la liberación del ser humano, a través de la razón, a través de la ciencia, a través del conocimiento. El comunismo es otro de estos relatos que propugna la salvación del ser humano, pero que tampoco llega, ¿no? O sea, quiere liberar al ser humano del trabajo asalariado, ¿no? De esa esclavitud, ¿no? De un trabajo de 10, 12 horas, donde trabaja mucho y no puede tener cubiertas sus necesidades, y eso, pero al final tampoco llega. Y el capitalismo en realidad, pues igual, ¿no? Se supone que a través de estas condiciones, de la mejora de las condiciones en el trabajo y por los avances que se permiten a través de la mejora de la tecnociencia, pues iban a favorecer a la humanidad. Pero luego nos damos cuenta de que tampoco, ¿no? O sea, ninguno de estos 4 relatos pues ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo a Lyotard, ninguno de estos 4 relatos ha dado sus frutos y ya nadie cree en ellos, pues porque no se han hecho realidad, ¿no? Las personas pues no reciben un salario adecuado, no pueden llevar una vida digna, viven en condiciones de insalubridad, trabajan largas horas por un trabajo que ni les da para cubrir sus beneficios, ni tampoco les desarrolla como personas. Y seguimos aguantando el racismo, el machismo, la xenofobia, etcétera. Surgen problemas de cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí tengo una cifra de Lyotard que la voy a leer literal, ¿de acuerdo? Bueno, eso, como señala Lyotard, dice: la victoria de la tecnociencia capitalista sobre los demás candidatos a la finalidad universal de la historia humana es otra manera de destruir el proyecto moderno que, a su vez, simula que ha de realizarlo. La dominación por parte del sujeto sobre los objetos obtenidos por las ciencias y las tecnologías contemporáneas no viene acompañada de una mayor libertad, como tampoco trae aparejado más educación pública o un caudal de riqueza mayor y mejor distribuida, ¿vale? Fijaos, ¿no?, lo que comentaba Lyotard, ¿no? O sea, este mundo capitalista pues no nos ha traído esa sociedad ideal, ¿no? La caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín creo que fue en 1989, si no recuerdo, y la Unión Soviética en 1992 o en el 91, se toma como punto, no me acuerdo, 91, se toma como punto de referencia para señalar la victoria del capitalismo sobre el comunismo, ¿no? Que esto es lo que, por ejemplo, dice Francis Fukuyama en El fin de la historia, ¿no? A partir de la evaporación de la URSS, de la Unión Soviética, el único paradigma dominante cultural, social, político o artístico incluso, o educativo, es el capitalismo. Una idea muy reduccionista que deja de lado, o sea, esta idea de que solamente queda el capitalismo, ¿no?, es una idea muy reduccionista, ¿no?, que deja de lado la complejidad de las relaciones económicas y geoestratégicas entre los países, ¿no?, y entre zonas comerciales. Así como, bueno, la importancia de la historia en los procesos de cambio y desarrollo. O sea, que el capitalismo sea como el paradigma que ha ganado, ¿no?, en esta pugna. Bueno, en realidad es algo pues, que no tiene mucho sentido defenderlo, porque serán pequeños espacios donde otra serie de ideas pues siguen germinando y siguen emergiendo y siguen de alguna manera organizando y estructurando y permiten comprender la vida de las personas, ¿no? Bueno, por dar un poco de luz a esta posmodernidad, aquí os traigo algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, el profesor Alejandro Escudero, refiriéndose a la obra de Quintín Racionero, señala que esta posmodernidad al final es una cultura donde se reclama un mundo hacia la apertura de posibilidades, la posibilidad de actuar, de ser, de pensar, de reconocimiento frente al cansancio de la modernidad que no ha logrado sus objetivos, ¿no? O sea, si con la modernidad había como una especie, como la idea de este sujeto único, de una única cultura, ¿no?, que había que seguir, la posmodernidad lo que hace es abrir esas posibilidades de que hay otras culturas, hay otras formas de vivir, hay otras formas de organizarse de manera social, etcétera, ¿no? La posmodernidad es la emergencia de la conciencia de finalizar el monopolio cultural de Occidente por la necesidad de reconocimiento de las culturas locales, ¿no? O sea, ya no solamente el posmodernismo lo que dice es que nos tenemos que fijar más en esas pequeñas culturas locales o grupos minoritarios, ¿no?, antes que seguir, bueno, pues esa idea, ¿no?, de esa cultura generalizada, ¿no?, generalizada occidental. Bueno, la posmodernidad es una reacción frente al desencanto de una parte de la población que ha visto reducida su capacidad para participar en los procesos de emancipación y beneficios de la razón y la ciencia. ¿Cómo se genera esta reacción? ¿De dónde procede? Bueno, siguiendo a Quintín Racionero, la causa de la posmodernidad
se encuentra en las dinámicas capitalistas que impregnan nuestra vida social, política y cultural. La lógica capitalista ha traspasado los límites del Estado-nación, produciendo la deslocalización de la producción, estableciendo paraísos fiscales, falta de regulación financiera o desarrollando mecanismos para la evasión de impuestos y pues eso, prácticas que al final pues, motivan la pérdida de confianza, ¿no? En esa, pues, en esa cultura democrática, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esta reacción al final nos lleva a la búsqueda de puntos de vista y perspectivas despegadas del sentido del modernismo, ¿no? Como señala Craig Owen, la posmodernidad supone la apertura de puntos de vista dentro de la dominación de la modernidad que exige fijarse en las diferencias particulares, deshaciendo la visión de conjunto, ¿no? Y cayendo, y lo que dice él, cayendo en una indefinición o cayendo en una pérdida de la cultura, ¿no? Cuando ya no hay una cultura que seguir o cuando esta cultura se puede disolver, ¿no? Porque ya todas las culturas son válidas, ya parece que perdemos un poco el norte, ¿eh? o perdemos como los elementos a los que nos podemos asir a la realidad, ¿no? Claro, la posmodernidad de alguna manera supone eso, ¿no? Supone la apertura a lo que estaba oculto, ¿no? Que eran pues estas particularidades que se esconden bajo la idea de un sentido común, único, unitario de progreso, ¿no? de progreso social, cultural, etcétera. Y entonces, bueno, pues hace que nos centremos más en esas particularidades o grupos minoritarios, locales, etcétera, ¿no? Bueno, por ejemplo, otros autores lo que dicen es que la modernidad es un proyecto que no está por concluir, ¿no? Como por ejemplo Habermas, y que esta debe completarse pues atrayendo la cultura de la modernidad a la vida cotidiana de los sujetos. Bueno, es una perspectiva, ¿no? de Habermas. Bueno, una pregunta pertinente sería la de si se puede hablar de posmodernidad en América Latina. Siguiendo a Josh Giudice, la conclusión que hace esta persona es que la posmodernidad no afecta de lleno a América Latina, ya que no ha desarrollado la cultura propia de los países industrializados, y occidentales, pero sí que ha desarrollado sus propias vías de pensamiento en contra de la modernidad y con la necesidad de hacer visible su posición en América, siempre a la sombra de Estados Unidos y en el mundo global, ¿no? Otros autores trabajan para desarrollar vías alternativas que superen la centralidad del ser humano, ¿no? La centralidad del ser humano como fundamento del mundo y superar los problemas que se encuentran en el origen de esta visión del mundo. Por ejemplo, hoy en día han surgido posiciones filosóficas como por ejemplo el xenofeminismo, que lo que intenta es, lo comentamos ayer, ¿no? Que lo que intenta es desarrollar un feminismo, ¿no? Teniendo en cuenta lo externo, ¿no? O lo que se ha considerado siempre como externo, el realismo postcontinental, el nuevo realismo, que busca superar esta idea de la filosofía continental, ¿no? Esta idea de subjetivismo, ¿no? Esta idea de construcción de la realidad social. Y desde Latinoamérica, bueno, podemos destacar pues, la perspectiva decolonial, junto con las pedagogías y feminismo decoloniales, ¿no? Donde nos encontramos, por ejemplo, a Walter Mignolo o a Catherine Walsh, o la perspectiva de las epistemologías del sur, donde nos encontramos a Enrique Dussel o a Boaventura de Sousa Santos, ¿de acuerdo? Esto igual son cositas que más tarde creo que vamos a poder profundizar un poquito más. Bueno, por terminar y a modo de conclusión, ¿de acuerdo? Nada, decir que la evolución de la ciencia, la tecnología y la sociedad no se explica la una sin la otra. En el principio de todo tuvo que darse la formación de sociedades capaces de organizarse y comunicarse de alguna manera. La necesidad de mejorar sus condiciones de vida dio paso a la técnica y la necesidad de comprender el mundo dio lugar a la ciencia. El progreso no es una línea recta ascendente de acumulación de conocimiento, sino que es un camino sinuoso, ¿no? De idas y vueltas para encontrar la mejor manera de dar solución a los retos y problemas de la actualidad. Los avances de la ciencia y la tecnología cambian de manera paulatina, de manera más o menos perceptible, que los avances en ciencia y tecnología cambian de manera más o menos perceptible la sociedad. Podemos pensar que teléfono móvil o internet fueron cambios decisivos en nuestra vida diaria, y lo son, pero lo fueron aún más importante o más decisivos los principios sobre los que se asienta la modernidad. Las nuevas tecnologías de la información pues, han aportado una serie
han aportado la instantaneidad de la comunicación, la democratización, ¿no?, del acceso a la información, pues gracias, ¿no?, también en parte a la piratería de libros, música y películas, así como nuevas formas de ocio, ¿no?, como por ejemplo los e-games, pero bueno, en su conjunto no han cambiado la forma de pensar del mundo. Solo nos hemos vuelto más individuales y más hedonistas. Y aunque se observa determinados ejemplos de inteligencias colectivas y de aprovechamiento de la democratización de la información, al final, bueno, otra masa de gente sigue sin tener acceso a esto, ¿no?, a esta democratización de la información, ya sea por falta de recursos o falta de voluntad y motivación para escapar de esos esquemas de pensamiento culturales, sociales y políticos. Esta democratización de la información y la proliferación de nuevos medios de comunicación ha dado pie a formas de conocer y acercarse a la realidad como las redes sociales. Hoy sabemos que los medios de comunicación no son neutrales y tienen una línea de pensamiento al igual que las personas. Y es muy importante aprender y comparar y reconocer determinados discursos y analizarlos de forma crítica para comprender, pues, qué nos quieren transmitir, ¿no? No sé si a lo mejor esta conclusión es como muy, ¿cómo decirlo? No es muy positiva, sino más bien dibuja un panorama un tanto negativo. Bueno, tampoco negativo, ¿no? O sea, por un lado sí que pienso que nos estamos viendo más individualistas, pero por otro lado sí que pienso que están surgiendo, pues, otros espacios, ¿no?, colectivos, ¿no?, y de pensamiento colectivo, ¿no?, de trabajo comunitario, que nos hacen que hace que se conformen con unos espacios de resistencia, ¿no?, frente al mundo, ¿no?, frente al desarrollo general del mundo, que avanza, pues eso, hacia este desarrollo de la tecnociencia, hasta este desarrollo, ¿no?, de la sociedad del conocimiento, y que sigue por la misma vía, ¿no? En realidad no ha cambiado nada, no ha cambiado nada en estos últimos años. Seguimos extrayendo los recursos de la madre tierra y nos da igual, ¿no? Seguimos participando del calentamiento climático y nadie hace nada. Y bueno, pues hay una serie de problemas o cuestiones que están por resolver que, pues, parece que no somos capaces de darle solución, ¿no? Y bueno, uno de los puntos, uno de los elementos que también, ya os digo, nos atañe a la gente, a las personas que vivimos aquí en América Latina, es el tema de la modernidad, ¿no?, y de cómo nos afecta, ¿no?, y de cómo esa modernidad, que va acompañada de la colonialidad, ¿no?, pues cómo nos mantiene en este, o cómo es un hándicap, o cómo se conforma, ¿no?, esta colonialidad como una barrera que queremos superar, ¿no?, de diferentes frentes, pero bueno, vamos a superar para intentar que América Latina, pues, tenga un lugar, ¿no?, en el mundo que le corresponde, que no es otro, por ejemplo, como lo que dice Rosy Bradiotti, no es otro que el intentar formar una comunidad donde todas las cosmovisiones, todos los puntos de vista, todo el desarrollo del conocimiento, todas las culturas tengan cabida y podamos avanzar hacia adelante, porque igual que en Europa se han integrado diferentes perspectivas, o en América se han integrado diferentes perspectivas, diferentes grupos y comunidades, pues esto también se puede hacer, ¿no? Fijaos, esto es una cosa que Catherine Walsh lo comenta. Hay un libro de Guamán Poma que escribió, si no recuerdo mal, en el siglo XVII o siglo XVI. Este hombre, si no recuerdo mal, era peruano, y entonces, bueno, escribió un libro con muchas páginas y muchos dibujos dentro de las páginas, y entonces él lo escribe, ¿no?, para uno de los reyes de España, no sé si era Felipe V o algo así, y entonces él expone la idea, esta idea que ya hemos comentado, ¿no? O sea, la idea de intentar, él dice que entre los españoles de uno y de otro lado, ¿no?, intentar, pues, conformar una sociedad, ¿no? Que esto es algo también, por ejemplo, que se deja ver un poco en la Constitución de Cádiz de 1812, donde participan algunos ecuatorianos, como por ejemplo creo que era José María Lequerica, que fue el marido de Manuela Espejo,
por ejemplo, ahí participó este hombre, ¿no?, en la Constitución de 1812, en la Constitución de Cádiz, y la Constitución de Cádiz lo que hacía era intentar unir a los españoles, decía que unir a los españoles de uno y de otro lado, ¿no?, unir a los españoles de ambos lados del mar, ¿no?, en un proyecto común, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, pues esta es la idea, ¿no? Si queremos que la voz de Latinoamérica pues, tenga cabida, ¿no?, en el desarrollo del progreso de la humanidad, pues de alguna manera pues, hay que trabajar, ¿no?, por intentar quitar, ¿no?, o deshacernos, ¿no?, de estas estructuras de la modernidad que tiene que ver con en nuestro caso tiene que ver con la colonialidad, ¿no?, para poder avanzar, ¿no? Y eso. Bueno, por mi parte,